Porque en principio tener errores no es una causal de vacancia. Ahora nos vamos a ir con la entrevista que les había dicho yo. Estamos conectados con el señor Marco Arana, líder del Frente Amplio. Estamos en un enlace vía Zoom. Bienvenido, señor Arana. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a usted, Karina, y a toda la audiencia de Exitosa. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por lo que acabo de leer, porque está todavía en efervescencia el tema de la vacancia. Yo sé que ustedes desde el Frente Amplio no están de acuerdo, sería ilógico, porque tienen a una premier y a varios ministros que pertenecen al Frente Amplio, pero quisiera saber yo su percepción. ¿Por qué no están de acuerdo si es que hay una especie de aceptación desde varios sectores de la población que el primer mandatario ha tenido errores al gobernar? Porque en principio tener errores no es una causal de vacancia, ¿no? Y en segundo lugar, porque no nos olvidemos, hay quienes vienen negando el Estado de Derecho, los resultados de las elecciones de la segunda vuelta, y dijeron en segunda campaña que no iban a permitir que pudiera entrar a gobernar un profesor, un maestro de escuela, ¿no? Un campesino, y dijeron además claramente, incluso hicieron llamados, arengas de muerte, ¿no? En mítines, recuerde a López Aliaga, ¿no? Muerte a Castillo, ¿no? Y luego en el Congreso tienen una bancada, o dos bancadas, concretamente la más visible, la de Renovación Popular y el Fujimorismo, ¿no? Que están en una campaña permanente de vacancia. La única palabra que saben pronunciar es vacancia, vacancia, etc. Y luego tenemos un grupo de empresarios, no nos olvidemos, los del Club del Pisco, del que ya nadie quiere hablar, ¿no? Que estaban financiando movilizaciones y paros para la vacancia, ¿no? Sin que haya motivo, ¿no? Porque no les gustó las elecciones. Y luego tenemos a la resistencia y a grupos de exmilitares que incluso están llamando a actos de violencia para vacar al presidente. Y porque la moción de vacancia que se ha presentado en realidad es un mamarracho, ¿no? La señora Chirinos, congresista de la República, podría incluso haber hecho un mejor texto, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que lo que hay es la negación de la voluntad popular, de los resultados electorales que hay en el país, y cualquier pretexto es bueno para pedir vacancia. Otra cosa son los hechos que usted ha llamado errores, o que podrían ser faltas incluso constitucionales y que deben ser investigadas, caiga que caiga, ¿no? Muy bien, pero ¿hasta cuándo se permite que un presidente tenga error tras error y ya se pasa del tema de error a la sospecha de delito o malas conductas? Es decir, ya estoy saltando yo a la hipótesis de que ¿qué hizo en la casa de Breña? ¿Qué hizo cuando se reunió con una lobista en Palacio de Gobierno? ¿Qué pasa con su mano derecha, Bruno Pacheco, con $20,000 en el baño de Palacio de Gobierno? Karina, esta es una pregunta muy importante y además sustantiva. ¿La vacancia se sustenta en errores y en sospechas? Eso en ninguna parte del país. Otra cosa es que hayan actos que son completamente cuestionables y que deben ser investigados a profundidad, como está ocurriendo, y que el presidente debe allanarse a esas investigaciones, sus ministros deben allanarse a esas investigaciones. La primera ha señalado la importancia y ya la decisión además de reactivar la comisión de la oficina de transparencia, ¿no? Que se hagan todas las investigaciones, las diligencias posibles, ¿no? Pero porque no me gusta el gobernante, ¿no? Porque incluso hay actitudes discriminatorias, como hemos visto en los letreros
de la marcha de gente pagada llevada por López Aliaga y empresarios que deben también ser investigados, ¿no? Porque están conspirando. Exmilitares, están conspirando congresistas, están conspirando empresarios, ¿no? Que han perdido las elecciones, no les gustan las elecciones. Otra cosa es que se hagan las labores de investigación sobre graves denuncias en las que ustedes, los periodistas, ¿no?, nos están informando al país, algunos de manera, digamos, objetiva, como corresponde, y otros con su clara adhesión a la campaña golpista, ¿no?, y de vacancia. Entonces, aquí lo que corresponde es una investigación, por ejemplo, sobre por qué ocurrieron esas reuniones, y el presidente tiene que dar explicaciones qué se habló en esas reuniones, y el presidente no debe volver a reunirse nunca más en su domicilio privado sobre el tema, y los empresarios que han estado yendo, el secretario Bruno Pacheco, ¿no?, tiene que ser ya investigado en profundidad, debería ya haber levantado su secreto bancario hace rato, ¿no?, para que las investigaciones procedan, y la Fiscalía Anticorrupción debe proceder con la celeridad del caso, y no como pasa con Keiko Fujimori, López Aliaga y otros que llevan años siendo investigados, en algunos casos son multados y no se les da la gana de pagar, ¿no? O como el caso del señor Alejandro Toledo, que incluso tuvo la posibilidad de escaparse, con los cuellos blancos que se escaparon por las narices, ¿no? Esto no debe ocurrir. Y en el gabinete debe haber sin duda toda esa disposición que ha mostrado la Premier, pero que también Adelino Guillén, el ministro de Justicia, ¿no?, personas completamente honorables, han señalado, oigan, se va a investigar y se deben establecer las responsabilidades a fondo. Si allí se hallan causales, no sospechas, no que no nos gusta, no que hubo un error, sino si allí se hallan violaciones, infracciones constitucionales, si hallan violaciones a la ley y se demuestra, ¿no?, o sea, o hay pruebas razonables, ¿no?, indicios razonables que tenga la Fiscalía para establecer un vínculo entre las visitas y la gestión de intereses, ¿no?, por los cuales se habría cobrado, que caiga todo el peso de la ley, ¿no? Señora Arana, ¿y esto no lo haría más fácil si el propio presidente de la República pide o levanta su secreto de comunicaciones, da la lista completa, y además no solamente eso de dar la lista completa, sino pide quizá que le ofrece las cámaras, si hay cámaras de seguridad, para ver quiénes fueron hacia el lugar de Breña, que no es el lugar de gobierno? Ya le había advertido la Contraloría que ahí no se podía despachar, y él lo ha hecho porque hay una contradicción ahí entre su ministro de Defensa y él, que hablaron cuestiones de gobierno, han ido proveedores, ha ido la lobista, han ido funcionarios. Esto no lo haría más fácil, porque como usted bien lo ha enumerado, hemos tenido a gobernantes que están haciendo cola para irse a la cárcel, y no queremos lo mismo. Efectivamente, o sea, el presidente tiene que dar, lo ha dicho, lo ha expresado, además lo ha dicho a la Premier, todas las facilidades para las investigaciones. La Fiscalía, asumo, que ha pedido, si hay las cámaras de seguridad del barrio o de la vivienda, que las habrá pedido, ¿no? O sea, son parte de la investigación. O sea, yo creo que lo que hay que pedir a la Fiscalía es una investigación con celeridad, seria, ¿no? Y lo que hay que pedir a las fuerzas políticas que están detrás de la vacancia, que están dolidas porque perdieron las elecciones, porque sus intereses económicos sienten que pueden estar afectados y no les importa la desestabilización del país a nivel económico, político, no les importa tampoco la ley, se surran en ella, ¿no? O sea, la señora Chirinos saliendo a una movilización flanqueada por exmilitares, ¿no?, que llaman a la violencia. O sea, por favor, eso también debiera ser parte de las investigaciones. Yo creo que aquí hay dos investigaciones que tienen que correr en paralelo. Una investigación a fondo, con toda la colaboración, con toda la información, sin entorpecimiento alguno de las investigaciones que tiene que facilitar el gobierno. Y el presidente ha dicho que se allana, la primera ha dicho que se allana. Ayer mismo han intervenido la Fiscalía, el Ministerio de Vivienda, y han intervenido al Ministerio de Economía y Finanzas por unas denuncias, Karina, que a usted les constan eran desde el 2018. Sí. No tiene nada que ver con el tema. Imagínese usted, así no pueden actuar. Ahora tienen que actuar como lo han hecho
efectivamente con celeridad, ¿no? Muy bien. Y el señor Ojalá. Pacheco efectivamente debería poner sus cuentas, su secreto bancario debe ser levantado. Y hay un conjunto de normas, Karina, que deberían hacerse, por ejemplo, y que no hay, que no se discute. Mire, por favor, lo que dice la fiscal de la Nación, ¿no? Fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, citó al presidente Pedro Castillo Terrones para el próximo 14 de diciembre en el marco de las investigaciones que sigue su despacho por la presunta injerencia del Ejecutivo en ascensos militares. Entonces, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, citó al presidente Pedro Castillo Terrones para el próximo 14 de diciembre en el marco de las investigaciones que sigue su despacho por la presunta injerencia del Ejecutivo en ascensos militares. Señora Arana, esta es una noticia de último minuto. Las investigaciones están siguiendo y son varias, porque estos son ascensos militares. Esto tiene que ver con Bruno Pacheco, esto no tiene que ver con los lobistas. Bueno, qué bueno que la Fiscalía no está actuando como en los tiempos de Pedro Chávarri, ¿no? Recordemos qué pasaba, ¿no? Miraba para otro lado, destituía fiscales anticorrupción, los blindaban en el Congreso, ¿no? Y entonces el presidente, si está siendo citado por el Ministerio Público en el marco de la ley, de la Constitución, de la prerrogativa que el presidente tiene también para antejuicio, ¿no? Vayan a fondo con las investigaciones, ¿no? Y aquí yo creo que es muy importante, bueno, este caso, usted está mencionando esta noticia de último momento sobre el tema de los ascensos militares, que no nos olvidemos, en el caso del nombramiento del presidente del Comando Conjunto, es una prerrogativa presidencial. Allí la investigación no es porque cambió o no, como han querido presentar muchos medios o quienes quieren el golpe de Estado, sino porque si se habría o no tenido injerencia en los ascensos, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? Y en segundo lugar, las investigaciones que puedan hacerse ahora al señor Pacheco o a miembros de los diversos ministerios que pudieran estar incurriendo o que hubieran incurrido en acciones ilícitas, ¿no? No en errores. Muy bien, yo ¿no? le pido por favor que me espere aquí un lo que hay que hacer es segundo. colocar las cosas sobre su sitio, ¿no? Sí. Hay una tentativa de golpe, así como deben investigar al presidente, deben investigar esta conspiración golpista, violentista, financiada. Ahora usted quería hablar de algo que es que me decía que se tenía que llevar dos investigaciones en paralelo porque la derecha, la ultraderecha, quiere sacar del camino a Pedro Castillo. Pero acá yo tengo a una persona que parece que no quiere ser su amiga de ninguna manera, no quiere ser su amigo. Vladimir Cerrón lo critica y ferozmente. Vladimir Cerrón dice, caviares quieren a la derecha, caviares critican a la derecha acusándolos que quieren gobernar sin haber ganado las elecciones, como si ellos no estarían gobernando sin haberlas ganado. Varias veces Vladimir Cerrón se dirige a usted y dice que está gobernando, que está cogobernando, que los ministros caviares del Frente Amplio son los que más o menos están torciendo la voluntad popular. Ya le he respondido al señor Vladimir Cerrón, ¿no? Porque me extraña la manera como procede, ¿no? A través de las redes, en fin, incluso hablando de fusilamiento de caviares, en fin. Pero yo creo que lo que el país necesita es calma. Y Perú Libre es un partido político que llevó al presidente al gobierno y buscó una alianza con diversas organizaciones para la segunda vuelta. Y entonces hay que respetar a Perú Libre. Yo creo que siendo él su secretario general, deben tener discusiones muy intensas al interior. Más bien un tema sobre el que yo le quería mencionar, que no quisiera dejar de pasar de lado, Karina, es lo siguiente. Mire, el señor Pacheco trabajó para una de las empresas que supuestamente ha sido favorecidas hasta noviembre del 2020. En el Congreso de la República, cuando usted además era cronista allá en el Congreso, nosotros proponíamos que el mecanismo de puertas giratorias debe ser de 10 años. ¿Qué es eso que pasan de la empresa al Estado y del Estado a la empresa? Eso hacía Pedro Pablo Kuczynski y eso hacen muchos funcionarios y muchas empresas colocan, por ejemplo, no nos olvidemos a Hans Fleury de Sauder,
ministro de Energía y Minas. No nos olvidemos a Shino de Hochschild, ¿no? Con los conflictos enormes que tienen en Ayacucho, viceministro de Energía y Minas, ahora gerente de empresa. El señor Pacheco, ¿no? Asesor o capacitador de la empresa, luego a secretario general. El mecanismo de puertas giratorias tiene que ser legislado y que el Congreso o esa mayoría congresal que dice que quiere acabar con la corrupción, en vez de estar solo con la palabra vacancia, vacancia, vacancia o con los temas del golpe o coludidos con sectores golpistas, deben legislar para mejorar los temas anticorrupción. Nosotros logramos la ley de imprescriptibilidad de corrupción. Logramos nosotros, además, pero hay que avanzar con la ley, por ejemplo, de contrataciones. Hay que avanzar, por ejemplo, con prohibir que los funcionarios públicos de elección tengan cuentas offshore. Porque ¿de qué vale que hablan en cuenta secreto bancario en el Perú si la plata de coimas o la plata de evasión de impuestos o de ilusión de impuestos la colocan en cuentas offshore en el extranjero? ¿De qué vale, por ejemplo, que, digamos, vamos a luchar contra la corrupción y permitamos el mecanismo de puertas giratorias que durante estos 30 años ha sido realmente la manera como las empresas, porque donde hay un corrupto hay un corruptor, ¿no? Lo que ha pasado es que pasan de un lado a otro, se hacen sus leyes, se dan sus normas, pasa con el sector pesca, pasa con el sector minero, pasa con el sector de producción, etcétera. Entonces, eso tiene que acabar y sería bueno, por ejemplo, que si en algo se van a poner de acuerdo el Ejecutivo y el Congreso, debería ser sobre el tema de la reforma de la ley de contrataciones, debería ser sobre la intervención de la Contraloría en APPs, en obras por impuestos, en obras Estado-Estado, debería ser además en la reforma de la Constitución para que haya renovación de congresistas por tercios. ¿Y cómo debería se puede ser además hacer en el entonces, tema de las puertas giratorias, pero ¿no? ¿y cómo se puede hacer? Porque se supone que una persona que ha trabajado en una empresa durante mucho tiempo tiene también mucho que aportar en el sector público. Pero ¿cómo evitar? Yo entiendo, porque nos pasó con PPK, ¿no? Y nos pasa con algunos malos empresarios y políticos y funcionarios públicos que van y vienen y van y vienen y tienen información privilegiada. Pero ¿cómo el Estado puede alimentarse de experiencia de gente que está en el sector privado y que sí nos sirve, Pero el ¿no? sector privado tiene experiencia, Karina, permítame decirle, el sector privado tiene experiencia en hacer negocios, en cómo que es lo propio de una empresa, ¿no? Para eso existe una empresa y para eso son buenas las empresas, ¿no? Y hay que apoyar a las empresas. Tienen experiencia en cómo, en el menor tiempo posible, ganar lo más que pueden. Eso es un empresario exitoso. Eso no es el gobierno. Habrá algunos miembros del sector privado que pueden aportar sin duda, pero tiene que haber una distinción clara del conflicto de intereses. Y en ese sentido, unos 10 años, ¿no?, que separen entre la presencia y la participación en la empresa privada y el Estado no estaría mal, ¿no? Y además la prohibición de cuentas offshore, porque no puede ser, por ejemplo, que nos vengan a decir que a lo mejor es un buen funcionario privado, ¿no?, un buen empresario privado que puede apoyar al Estado y tiene sus cuentas offshore. Es decir, tiene el mecanismo para trampear, eludiendo impuestos, evadiendo impuestos o recibiendo coimas. Eso no puede ocurrir. Por eso es que le digo que hay necesidad de que el Congreso legisle. Estamos esperando de este Congreso y yo creo que eso se pondrían perfectamente de acuerdo con el Ejecutivo, porque el presidente lo comprometió en campaña. No solo llamó a una nueva constitución, a un referéndum para nueva constitución, sino también llamó a la lucha contra la corrupción. Y el presidente no puede defraudarnos a todos los peruanos y peruanas. Y por eso la importancia de ir a los temas de fondo y no solamente de ir de escándalo en escándalo. Y por eso la importancia también de la colaboración del gobierno para las investigaciones sin entorpecer la función del Ministerio Público, como ocurrió con Vizcarra, y que además, en el caso de las fiscalías, mayor celeridad. La señora Keiko Fujimori sigue siendo candidata, hace muchos años investigada, ¿no? O sea, eso no puede ocurrir, que no vuelva a ocurrir ahora. Una última consulta. Y eso implica entonces reformas necesarias, ¿no? Una última consulta. ¿A quién escucha el presidente de la República? ¿A quién le hace caso? Porque es innegable que está cometiendo errores. En algún momento vimos que Mirta Vázquez estaba como solitaria, como en una isla. Parecía que en cualquier momento se rompía esa relación, que iba a haber una ruptura.
que parecía no estar conectada con el presidente de la República. Tanto es así que no fue con él a su discurso de los 100 días. ¿A quién escucha el presidente de la República? ¿Lo escucha usted? ¿Tiene un asesor cercano? ¿Por qué hay errores? Y eso usted no lo puede negar. No, yo no estoy para negar, Karina, ni tapar eso con un dedo. Aquí estamos en la lucha contra la corrupción, caiga con quien caiga. El presidente viene de organizaciones sociales como las Rondas Campesinas, donde la corrupción es un gravísimo delito y donde él además ha prometido en campaña. Entonces, ¿a quiénes debe escuchar? En principio, debe escuchar a su gabinete y tener una coordinación estrecha como la está teniendo, entiendo, con la Premier y con su gabinete de asesores. Ahora, el problema es, ¿cómo selecciona su gabinete de asesores? Es importante que se coloquen más filtros. Recordemos que despidieron hace poco a un asesor que era un topo fujimorista, ¿no? El viernes antepasado, me parece, ¿no? No nos olvidemos que acaban de despedir a otro asesor que era candidato por la señora Chirinos en el Callao. Entonces, yo creo que el presidente acaban de despedir a un asesor chotano y dicen que ha sido, escuchar a su gabinete, la cabeza que ha pedido Perú Libre, su entorno de asesores. Acaban de despedir a un asesor, dicen que chotano, uno de los chotanos, y que parece que es la cabeza que está pidiendo Rauner y que es la cabeza que pide Perú Libre. Y esto por los movimientos que hay, o sea, la ala fuerte de Perú Libre, ¿no? Es decir, Cerrón, los movimientos por la vacancia. Bueno, aquí no puede ser el tema porque, a ver, porque no le gusta a Perú Libre ciertos asesores o ciertos ministros. Ese no es el criterio. El criterio tampoco es que seamos paisanos, ¿no? Yo creo que los criterios que se necesitan, y eso viene fallando en el país, son funcionarios de carrera pública, pero la carrera pública en el Perú, en la práctica, no existe, ¿no? Hay un conjunto de regímenes excepcionales para la SUNAT, para el Poder Judicial, le han hecho huecos a la carrera pública. Y entonces sería muy bueno que el presidente retome el tema, por ejemplo, de la carrera pública, ¿no? Y en este caso, además, las pugnas políticas por estar cerca del presidente tienen que cesar, porque los que están en el gobierno, ¿no? Los que tienen responsabilidades en el gobierno, tienen que anteponer los intereses de la nación, tienen que anteponer además los compromisos que se le hizo a la población. La población votó por el cambio. Muy bien, a los golpistas, a los vacantes, a los empresarios corruptos, a los empresarios que están financiando campañas que incluso podrían llegar a actos de violencia como los hemos visto con la resistencia, hay que frenarlos. La Fiscalía ha comenzado su investigación y el Estado, en este caso el gobierno, tiene que poner todos los medios para que estas investigaciones vayan al fondo y presentar un conjunto de iniciativas legislativas que terminen con las puertas giratorias, que incluso planteen el tema de la nueva Constitución. Entonces, ese es un tema de compromisos de campaña y de la lucha frontal contra la corrupción, caiga quien caiga. Hasta Cerrón. Bueno, él ya está sentenciado ya, ¿no? Y siguen las investigaciones. O sea, las investigaciones son para todos. Y en el caso de la señora Keiko, ya pues, señores del Poder Judicial, del Ministerio Público, ¿para cuándo? El caso de los cuellos blancos, el caso de Toledo, el caso de Vizcarra. Que todo avance, o sea, tiene no razón usted. Permanecer en el limbo, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a Marco Arana, líder del Frente Amplio, por estar con nosotros aquí en Las Cosas por su Nombre.